Bien. Voy a esperar que se vayan conectando para finalizar con este tema. Dios mío, ¿dónde sacaste esto? Es que no tiene imán. Ah, tómalo, Piti. Listo. Ya entraron. Algunas que sí le gustan. Hay algunas que me gustan también. Bien. Vamos a esperar que se conecten un poquito Yo no más. le entiendo ni No, madre. porque yo creo que Voy a fuera seguir jugando. cantan en Quiten por favor el audio. ¿en qué idioma? Claro, en coreano. Pero el idioma no tiene frontera. Con cosas la idea de A ver, ¿quién tiene ahí el iPhone? Vuelve a entrar para Informe. el nombre. este pequeño soldado. Bien, entonces continuamos. Mi papá es militar. Continuamos entonces. Entonces les decía, la ley procesal tiene límite. Quien tiene el celular iPhone, quite el audio, por favor. Sí, me acuerdo que yo jugaba un juego así parecido cuando era. A mí me gusta. La profesora es que pusiéramos los dos nombres y los apellidos. No sé si me hacen el favor, si alguien sabe, porque no veo. Ay, güey, buena idea. Vale, deja de estar gritando, por favor. Entonces la ley procesal, maestra, en el tiempo no tiene límites. Hay límites, sí lo hay. Hay límites. Sí hay límites. Ok. Únicamente que la ley, dentro de su estructura, digamos así, no establece, esta ley va a tener ¿Lo tenés con audio? vigencia por 10 años, por 5 años. Hello. No establece. Necesito de que quien tiene ese iPhone, lo voy a tener que buscar. Vale, silencio. Que del Silencio. quien tiene el iPhone, por favor, no active más su audio, porque no es participación y estoy escuchando ahí una conversación que no tiene nada que ver con la clase y la interrumpe. Así que por favor no activen su micrófono si no es participación. Por favor. Bien. Entonces les decía de que la ley procesal sí tiene límite en el tiempo, aunque la estructura de la ley no limita eso de decir, bueno, esta ley va a ser vigente por 3 años o 10 años. No lo establece. Las leyes, si ustedes ya las han leído, seguramente deben de saber de que dicen, publíquese o entrará en vigencia a partir de 90 días, de 60 días de su publicación en el diario oficial. O sea, a partir de allí empieza la vigencia de la ley. Entonces, ¿hay límites en el tiempo? Sí lo hay. ¿Cómo vamos a ver ese límite en el tiempo? Hay un momento en que la ley ya no va a existir, ya no va a ser aplicada esa ley. Porque viene otra que la reforma, o viene otra que la deroga, o viene otra que hace una reforma de ella. Y cuando nosotros hablamos de normas, no nos referimos específicamente a decir la ley 514, por decir algo.
Las normas son cada uno de esos artículos que nosotros miramos en la ley. El Código Penal, por ejemplo, el Código Civil, la Ley de Recursos Naturales, el Código de Familia, que son leyes también. Entonces, traen un sinnúmero de artículos. Esos artículos son normas. Y entonces puede ser de que ese artículo en específico tenga su límite en el tiempo. No es que el código, por ejemplo, penal desaparece y ya no vamos a tener código penal. No, no es eso. Es que esa norma, ese artículo específico puede ser suprimido, puede ser derogado, puede ser reformado. Y hasta ahí terminó su límite en el tiempo. Pero también existe la posibilidad de que una norma completa, una ley completa desaparezca para siempre. Por ejemplo, decirle, hasta hace unos años el Código Penal existía la ley de delitos ambientales. Esta ley de delitos ambientales recogía o recopilaba varias normas de aplicación en el derecho ambiental. Específicamente establecía el concepto de lo que es un delito ambiental y los tipos de delitos ambientales y sus consecuencias. Cuando se crea y se publica la ley Código Penal, deroga en su totalidad a la ley de delitos ambientales. Ahora el Código Penal tiene un capítulo específico donde establece todos los delitos ambientales y la consecuencia de ellos. Entonces, esta ley, el 508, si no me equivoco, desapareció. Ya no tiene aplicación. Ya no se considera, un juez no va a seguir un proceso penal relacionado con los delitos ambientales considerando esa ley de delitos ambientales. Ahora el juez lo hace con la aplicación del Código Penal en lo referente a los delitos ambientales. Entonces, esa ley desapareció completamente, toda su norma se eliminó. Hay otras, como les decía, tienen una derogación o se suprime alguna palabra de ellas o se reforma el Código Penal, por ejemplo, ha sufrido algunas reformas. Y entonces hay normas específicas que ya terminó ahí su límite de aplicación. El Código Procesal Penal ha sufrido una reforma. Antes del 2019, por ejemplo, no se conocía de una audiencia especial para la ampliación del periodo investigativo y el periodo de detención en prisión preventiva de una persona que está siendo investigada, por ejemplo. Eso se reformó. Hubo una reforma de esa norma. O sea, aquello que establecía como único punto la detención por las 48 horas o la prisión preventiva y continuar el proceso desaparece en algunos casos, no es en todo. O sea, se mantiene lo de las 48 horas, pero además con esa reforma, ese cambio que se hizo, se incorporan algunos ¿cómo decirle? Alguna circunstancia específica
que pueden ampliar el periodo investigativo y por ende la detención de la persona, ¿verdad? Tal vez de 90 días que tenía que durar un proceso, esos términos se duplicaron por el hecho de permanecer detenida en un periodo investigativo hasta de 3 meses, es decir, 90 días. Pero eso lo hace en una declaración el juez a solicitud del Ministerio Público. Entonces, puede ser el caso de que el límite en el tiempo significa que la norma va a sufrir una reforma y no se quita su vigencia, pero existe la posibilidad de que su límite se termine por un determinado tiempo y es que ya no hay forma de aplicación de la ley. Por ejemplo, se han derogado normas que regían el procedimiento de los alimentos en materia de familia. Ya se eliminó esa ley, se derogó esa ley, se derogó la ley de la disolución del vínculo matrimonial, ya no es aplicable en su conjunto esa ley, ya toda la norma, todos los artículos desaparecieron, fueron derogados. ¿Por qué? Porque se creó el Código de Familia que recoge estos asuntos de alimentos y de la disolución del vínculo matrimonial. En el tiempo ya quedaron limitadas, ya no se puede aplicar, pero además significa con estos límites del tiempo de que puede haber como una, se llama vacante jurídica, es decir, que en el periodo de que está siendo publicada una ley que reforma a una que en ese momento está vigente y le dan un tiempo de que esa norma todavía va a continuar su aplicación, aunque ya haya entrado en vigencia otra norma. Hay leyes que han establecido, leyes de materia procesal, de que en el caso del derecho civil, por ejemplo, hasta antes de este nuevo proceso oral civil, todo se hacía en un proceso escrito. Y mientras habían casos ya radicados en los juzgados, que habían iniciado en un procedimiento escrito, esta misma ley dijo de que todos esos casos debían de seguir con el procedimiento escrito, pero los nuevos casos ya iban a regirse por la aplicación de ese sistema oral en el derecho civil, ¿verdad? Entonces ahí se estableció un límite en el tiempo de esa ley que, aunque se estaba derogando por la nueva ley, todavía iba a seguir su aplicación por un determinado tiempo, ¿verdad? Entonces eso con los límites en el tiempo. Con los límites en el espacio, la ley también tiene límites de territorio, de espacio, hasta dónde alcanza la aplicación o la consecuencia de una norma procesal. Las normas acá en Nicaragua están regidas también por el derecho internacional, por los convenios, los contratos, las convenciones que Nicaragua haya suscrito con otros estados. En principio sí, la ley nicaragüense va a ser aplicado en todo el territorio nacional, es decir, en todo el espacio que conforma geográficamente Nicaragua, hasta donde alcanzan sus límites, pero además hasta dónde puede alcanzar esa ley penal según la persona a quien va a aplicarse. De decir esta ley va a ser aplicada aunque
con relación a la persona haya sido cometido el delito, por ejemplo, fuera de ese espacio, perdón que me salí por otro lado, por ese espacio territorial de la ley. ¿Sí? Con relación a la persona, estos dos últimos límites están bastante relacionados en el espacio y con las personas. De que si es un nicaragüense, pero el delito lo cometió fuera del territorio nacional, ¿sí? La ley nicaragüense pasa ese límite de espacio y ese nicaragüense puede ser procesado acá en Nicaragua siempre y cuando se hayan suscrito convenios con el Estado donde se ha cometido el delito o con el Estado donde se ha hecho el efecto del delito, el efecto, la consecuencia del delito, es decir, por ejemplo, un nicaragüense mata a una persona o no lo así no, un nicaragüense que digamos disparó a una persona y esto fue puede ser que haya sido trasladado para Honduras, por decir algo, y allá esa persona fallece. O sea, la consecuencia de la acción cometida en territorio nacional trascendió el espacio hacia el territorio hondureño, pero como es un nicaragüense, la ley procesal va a ser aplicada. O por lo contrario, si es un extranjero que está de paso, nuestra constitución política y las leyes dicen de que en cuanto a la relación de la ley y a las personas, estas leyes deben de ser cumplidas y su consecuencia puede alcanzar no solamente a los ciudadanos, a los nicaragüenses, sino a los residentes y a aquellas personas que están de tránsito por nuestro territorio. Se tiene cada uno sus límites en cuanto a la relación con las personas, en cuanto al espacio y en cuanto al tiempo. Podemos entender acá en cuanto al territorio, que van a ser alcanzados todas las personas, sean nacionales, sean residentes o sean extranjeros que están de tránsito por nuestro territorio. Así va a ser la aplicación de la ley procesal. Maestra, Diga. entonces como ejemplo sería que si, por ejemplo, un extranjero en Nicaragua, digamos, le pegó y mandó a la mujer al hospital o la mató, pongamos, ¿él va a cumplir ahí sentencia o digamos, si es de aquí o es de, como dice usted, le aplican la ley de allá o primero cumple la ley de Nicaragua? No, a ver, si es un extranjero y comete un delito acá en Nicaragua, Nicaragua tiene la obligación y el derecho de ejercer la acción penal, en este caso, ¿verdad? Que es un delito. Pero si es un extranjero, y digamos que es nacional de Costa Rica, Costa Rica, si ha suscrito un acuerdo o convenio con Nicaragua, puede decir, dame a mi ciudadano y yo lo voy a procesar aquí en el territorio costarricense por el delito que cometió en Nicaragua. Pero también puede ser lo contrario. Un nicaragüense comete un delito en Costa Rica y Nicaragua dice, dámelo, que aquí yo lo voy a procesar. Cuando es un extranjero que ha cometido un delito dentro del territorio nicaragüense, Nicaragua va a evaluar de que si en el estado que lo está solicitando en extradición para que allá sea procesado y sea condenado, que las normas sean similares, de que la pena que vaya a recibir sean de acuerdo a lo que rige la ley nicaragüense. Ahora en Nicaragua tenemos, por ejemplo, la pena de cadena perpetua. Entonces Nicaragua ya puede entregar a un extranjero que ha cometido un delito aquí y que en su país de origen también se aplique la cadena perpetua.
en Nicaragua no hay pena de muerte. Entonces Nicaragua va a decir, allá lo vas a condenar a una pena de muerte, yo no te lo voy a entregar, aunque sea nacional, aunque hayan firmado un convenio de extradición, porque vos lo vas a ir a matar, y eso dentro de nuestro derecho sustantivo No existe. no existe, no son compatibles, no hay homogeneidad con la consecuencia jurídica, ¿verdad?, de la norma. Entonces, no lo hace Nicaragua. Pero además, otra cosa que rige con este tema es que si es un nicaragüense que cometió un delito en otro país y ahora se vino al territorio nicaragüense, ya hubo la consecuencia de su acto en Honduras, digamos, y Honduras lo solicita al nicaragüense para ser juzgado allá, y aunque sí hayan suscrito un convenio de extradición, Nicaragua le va a decir Honduras, no, yo no lo voy a entregar, porque la Constitución política prohíbe la extradición de un nicaragüense a otro territorio. No es que el delito va a quedar impune. Nicaragua tiene la obligación, no lo entrega, pero tiene la obligación de juzgarlo aquí. En Nicaragua. Lo que se aplica, pero finalmente la ley alcanza a los ciudadanos, a los residentes, a los nacionalizados y también a los extranjeros que están de paso por nuestro territorio. Yeah. ¿Preguntas? Está bien. ¿Alguien más tiene preguntas? No, bueno, entonces los saludos, que tengan un buen fin de semana y nos encontramos el próximo sábado. Vayan haciendo una lectura sobre las partes que están en el proceso para que entremos a ese tema el próximo sábado. Que tengan un buen... Gracias, maestra. Pasen buen día, fin de semana bonito. Gracias, gracias.